Bueno, Paula ¿Cómo acomodar? ya ha participado en otras charlas en el laboratorio, ¿no es cierto? Además de toda la participación y toda la trayectoria que tiene como docente y como escritora. Y bueno, este año me hace el honor de estar presente acá en el taller para poder contarles su experiencia y también que ustedes le puedan consultar acerca de proceso de escritura, acerca de esto de los territorios literarios y de todo lo que quieran preguntarle, ¿sí? En el tiempo que generosamente nos cede, porque ella está dando clase y tiene un ratito, así que tratemos de ser lo más expeditivos posibles para poder aprovecharla, ¿no? Un montonazo, aparte de poder leer sus trabajos que están publicados en sendas redes sociales, y ustedes habrán visto, yo les pasé un mini currículum de Paula, donde las pone al cuento de algunas de las cosas. Paula hace muchísimo más de lo que humildemente me mandó en ese mini CV, ¿sí? Y el otro día me enteré que el año que viene publica otra novela, que se llama Enlutadas. Así que felicidades por eso, Paula. Gracias, Eh, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la lectura de los textos. Gracias a todo el curso que eh, está en algún lado de esta virtualidad. sí, que en realidad hay que reconocer que en esta virtualidad tenemos la posibilidad de este espacio. Quizás si vos te hubieras Totalmente, tenido que trasladar a la facultad no hubieras podido. no hubiera ¿Sí? podido, tal cual. Sí, sí, porque no me Eh, daba el tiempo. Así que, bueno, además de lo que yo les dije de Paula, o sea, que es, publicó Indeleble, publicó varios libros de cuentos, va a publicar la novela el año que viene, que es una escritora muy versátil, ¿no es cierto?, en cuanto a los territorios que maneja, en cuanto a sus registros, eh, a las problemáticas, ¿no es cierto? Tiene una, para mi gusto, tiene una sutileza para pasar de una temática totalmente cotidiana y llevarlo a lo oscuro, a lo muy personal, a lugares que nos invocan a todos, ¿no es cierto? En parte a mí por ahí hay muchos relatos con el sur, porque yo soy del sur, entonces hay muchos relatos que están marcados por eso y a mí me llevan a imágenes totalmente certeras y muy significativas para mí, ¿no? Con respecto a esto, de los territorios que vos manejás, ¿los elegís, digamos, son un territorio asiduo en tu literatura o te gusta ir explorándolos? A mí, mira, me parece, las historias vienen con su territorio. No es que yo digo, bueno, ahora, no es que las pienso por separado del territorio, no es que digo, bueno, esta es la historia y me gustaría ahora escribir una historia que suceda en determinada ciudad. No sé bien por qué. Me parece que vienen con el territorio y que hablan también del territorio. Yo en mi recorrido, en los textos, reconozco tres espacios. Uno es la ciudad de La Plata. Enlutada, la nueva novela, sucede en las afueras de la ciudad de La Plata. Otra que estoy escribiendo también sucede en las afueras de la ciudad de La Plata. La primera, Leche Merengada, también sucede en la ciudad de La Plata. Bueno, algunos de los cuentos, Pez, por ejemplo, es Walmart de la ciudad de La Plata. Sí. Em, Después, Indeleble sucede en Capital Federal. Siempre esa historia fue en Capital. No sé si porque me interesaba pensar el 2001 en esos escenarios que yo había visto por televisión, porque yo estaba en La Plata cuando fue la renuncia de la Rúa y la represión en la plaza. Pero sí me parecía que esa historia tenía que funcionar allá y los escenarios me los imaginaba allá, ¿no? Y después las historias en el sur. Bueno, el sur es una parte importante de mi vida también y yo voy mucho allá y las historias en el sur, ahora estoy trabajando algunas también, son del sur, pero además son del sur
Pero hay algo que yo no, a ver, no puedo ni quiero correr de lugar, que es mi mirada un poco formando parte, pero un poco extranjera. No importa que yo termine mudándome al sur, cosa que tal vez suceda, pero no importa que yo termine haciendo eso, siempre voy a conservar una mirada extranjera sobre algunas cosas, ¿no? Sobre algunas rutinas, sobre algunas costumbres, sobre algunas idiosincrasias. Es inevitable. Ay, me Claro, aparece algo acá y no sé si es de ustedes. no. Eh, Eh, es eso, me parece, que de alguna manera los territorios van creciendo con la historia. Las historias que yo cuento del sur no podrían suceder en otro lugar. De hecho, son lugares específicos del sur. No siempre los nombro, pero son lugares específicos. Y, y la mirada no podría ser otra, ¿no? Porque yo tengo mucha vinculación con la Patagonia, sobre todo con la zona de la cordillera, pero no nací en la cordillera y la mayor parte de mi vida no la transcurrí en la cordillera. Entonces, hay una curiosidad, yo detengo la mirada en cosas que a mí me dan curiosidad y que probablemente una persona que haya vivido ahí toda su vida no le dé curiosidad. Entonces, esa mirada es ineludible al momento de narrar. claro. Y de alguna manera yo trato de subrayarla, ¿no? Yo trato de que se entienda que eso no es la Patagonia, es la mirada de alguien que no es patagónico, patagónica, sobre la Patagonia, o sobre algunas cosas que suceden en la Patagonia. Acabas de decir algo bastante relevante que nosotros trabajamos con los chicos, sabrás, con esto de la significatividad, ¿no es cierto? De esto de la mirada. Y que me permito decir por ahí en tu caso que está también muy eh, trasvasada por tu relación, digamos, con ese lugar y también con desde lo político, ¿no? Tu mirada que aporta a ese lugar desde otros espacios y si se quiere, no lo completa, pero aporta un espacio de expansión, ¿sí? Territorial que es muy colectivo, digamos, porque a mí me llega desde el lugar que yo soy de allá y lo puedo ver, y hasta en un momento dudé, digo, no, si yo sé que Paula es de La Plata, ¿no es cierto? ¿Cómo esto me interpela tanto? Y justamente lo que trabajamos en el laboratorio con los chicos es esto de poder hacerle sentir y ver al otro esa mirada, que por ahí diría Benjamin, podía ser sedentaria, pero es la mirada de un viajero, ¿sí? Pero una mirada muy certera que también tiene que ver con lo que hablamos nosotros del periodismo y la literatura. O sea, vos como profesora comprometida, ¿no es cierto?, en tu trabajo también como en gestión y como escritora, son tres puntas que te aportan una experiencia muy valiosa para poder después plasmar en los textos. O sea, que hace que esas voces que vos pones en los relatos se vuelvan muy certeras, ¿no es cierto? Eh, pero Y bueno, para mí, quisiera, sí, no, esto, para mí la mirada es, no sé, para mí hay algunos puntos en el trabajo de un escritor o una escritora que son ineludibles. Uno es el trabajo artesanal con el lenguaje, ¿no? Eh, es, el trabajo con el lenguaje es la base de la producción literaria. Pero la mirada, para mí, empezamos a escribir fuera del papel o de la computadora o de lo que sea que escriban. Se empieza a escribir mirando. Cuando vos encontrás ese pliegue en el que descubrís que ahí aparece algo que te parece que puede ser, que tiene potencialidad literaria, que tiene potencialidad narrativa, para mí ahí ya hay un montón del texto, ¿no? Saber mirar, y cuando leo me pasa lo mismo. La literatura que me gusta es la literatura en donde yo interpreto que el autor, la autora, puso la mirada en un lugar que
no sé, que capaz que yo hubiera pasado de largo. Detener la mirada en ese momento, en eso, en ese suceso, en ese personaje, en ese rincón, en eso que sea, para mí es una parte importantísima de la literatura. Claro, porque aparte vos, o sea, diría un ayudante de hace tiempo, como que podría decirte que sos una lectora impúdica, ¿no? Porque más allá de lo que haya recabado yo de tus experiencias, de Carver, ¿no es cierto?, de escritores que por ahí vos marcás como que son, digamos, dentro de tu formación, tu elección, hay muchos matices, o sea, que no... si yo tuviera que decir algo de vos, diría que no sos una escritora que se para en un lugar, en un posicionamiento, o dentro de cierta escuela de la escritura o en un plano canónico, digamos, sino que sos sumamente versátil, ecléptica. Por ejemplo, en Pez encontrás relatos que son muy íntimos, muy zarpados, otros que son intimistas, y todos relevados desde una oralidad que va perfectamente de la mano con eso, ¿no? Y eso tiene como un disfrute muy amplio porque, o sea, no te encontrás siempre con lo mismo. Yo les digo a los chicos a veces que cuando se te da por leer algo, vos lees y después te cansás de encontrarle la marca siempre. A mí no me pasa con tus textos, digamos, no he leído todo, Bueno, pero lo que he leído incluso en un mismo libro no tiene una continuidad y la tiene. Y esa continuidad sos vos como escritora para mí. Pero me gustaría escucharlos a los chicos las preguntas que prepararon, porque si no, vamos como, me parece que estoy monopolizando la clase. ¿Alguien quiere preguntarle a Paula? Yo Hola, Paula. aprovecho para saludar. Ay, Hola. Mari, hola. hola. Mientras Lo que pasa buscan es las que- preguntas, Hola. porque... Hola, Marina, Hola, Paula, ¿cómo estás? ¿cómo va? Bien, ¿Cómo va? Puse de estoy esta con un manera. caño roto, pero quería entrar a saludar, agradecerte, Paula, por compartir toda tu experiencia con las y los estudiantes, felicitarla a Analía por haber llevado adelante todo esto, y saludar a las y los estudiantes y decirles que aprovechen porque Paula es una crack total, así que Ay, qué lindo. aprovechen a conversar con ella sobre la trastienda de la escritura y todas esas cuestiones. Bueno, Gracias está por la hablando invitación. Marina Arias, que es la titular de la cátedra, no sé si la conocen, también hay una charla esta tarde donde ella va a ser protagonista, ya la tienen en el tablón, así que cualquiera que quiera disfrutarla, también a ella. No voy a ser protagonista, voy a estar entrevistando a Alejandra Laurencich y a Hernán Casiari, los protagonistas van a ser ellos. Eso, y después otro día vengo y les cuento del LITIM, pero no les quiero robar tiempo a Paula y a todo lo que tiene para contarles. Les mando un abrazo grande. Dale, Mari. Beso grande. Gracias, Paula. Chicos, había alguien que había querido hablar, no sé si es Eugenio, Alfonso. Yo quería preguntar algo justamente de eso que decía usted al comienzo, que era una cuestión que la había pensado al leer uno de sus cuentos, y era que si usted estaba hablando de identificar un momento, pero digamos, cuando usted se pone a escribir, usted tiene ya la idea, digamos, de un cuento y la va desarrollando a medida que escribe, o ya concibe, digamos, el trasfondo del cuento y después lo escribe. Me decís de usted porque soy mayor. No, yo soy de Nicaragua y decimos usted. Ah, bueno, muy bien. Cumplí años ayer y estoy muy sensible Disculpe. con el paso del tiempo. Mira, la experiencia es distinta. Ay, ahí no veo a nadie. No sé No, por porque qué. estás vos en pantalla. Ah, perfecto. La experiencia es distinta en el caso de que sea una novela, en el caso de que sea un cuento. Hay algo que es como que me sorprende a mí misma y eso me fascina. O sea, a mí lo que me pasa con la escritura es que en principio la paso bien escribiendo, me gusta, me divierte, me entretiene.
también me angustia, ¿no? Pero es una experiencia que para mí es valiosa. Y lo primero que yo valoro de la escritura es que no agota mi capacidad de sorpresa. Yo entro a los textos, entro al recorrido de la producción con sorpresa. Cada cosa que va sucediendo en los textos que voy escribiendo, para mí tiene como el valor del descubrimiento, ¿no? Voy avanzando y yo misma soy la primera sorprendida por las cosas que suceden, como si se armaran en otro lado. Ahora, eso es distinto en un cuento que en una novela. Una cosa que a mí me pasa es que yo veo, no sé, algo que me hace pensar en una historia y enseguida me doy cuenta de si va a ser una historia corta o si va a ser una historia larga. Y siempre me pregunto por qué. Ahora estoy escribiendo una novela nueva y me pasó algo que yo me reía porque tengo que escribir una tesis doctoral, ¿no? En vez de escribir novelas, debería estar escribiendo una tesis doctoral. Y entonces yo me había propuesto, terminé una novela el año pasado, que es la que va a salir ahora el año próximo, enlutada, como dijo Analía, y entonces como tengo que escribir la tesis, dije, bueno, qué bueno que terminé esta novela, ahora no voy a, estoy trabajando en una serie de cuentos que tienen que ver muchos de ellos con el sur. Bueno, no voy a escribir ahora, no me voy a embarcar en ningún texto largo, porque la cabeza se te mete ahí adentro y yo no quiero hacer otra cosa, así puedo escribir la tesis. Y voy a ir avanzando con estos cuentos, que es más fácil, me parece a mí, porque es como que entras y salís y puedo escribir el texto académico, que me resulta muchísimo más complejo que escribir la novela. Y un día paso por las afueras de La Plata, por una casa que tenía, lo único que veo son los números de la casa, eran 3 casas, como si fueran 3 dúplex, y vieron que ahora se empezaron a usar como los números de las casas, no sé, la gente se la está jugando mucho con los números de las casas, hay unos que son gigantes, o otros que están grabados en y veo que había 3 dúplex, y los números me llamaron la atención, qué sé yo, eran grandes, plateados. Ahí apareció la novela, y enseguida supe que era una novela, y dije, pero yo había dicho que no iba a escribir novela. Bueno, no puedo hacer nada con eso. Para mí la diferencia de cuando aparece una historia que es para un cuento o cuando aparece una historia que es para una novela, es que cuando la historia es para un cuento aparece lo más importante. Aparece como el centro de lo que quiero decir. Como eso, como lo más importante. Esta escena, aparece la escena clave, digamos. En cambio, en una novela aparece una situación que me va a llevar a algún lado. Por ejemplo, los números exageradamente grandes para mi gusto de una casa. En el cuento puede ser que sepa un poco más, nunca sé el final, me aburriría muchísimo, porque escribo para conocer ese final, ¿no? Y soy la primera sorprendida cuando el final aparece. Pero en el cuento sí tengo como más claro cuál va a ser el conflicto. En la novela no. Mariana Travasio, que es una escritora que yo admiro muchísimo, recomiendo mucho su último libro, que no es el último en realidad, es la reedición, una edición hermosa de Tusquets, de Como si existiese el perdón, que salió el mes pasado. Ella usó una metáfora que me gusta muchísimo, que es la metáfora del fosforito. Ella dice, yo avanzo como si me iluminara con un fósforo. Sé del texto lo que la luz del fósforo alcanza a iluminar, no mucho más. Y yo me identifico mucho con esa metáfora. Nunca sé qué es lo que va a suceder. No es que sea la única manera de escribir, ¿no? Ni la única manera de producir. Conozco un montón de colegas, son excelentes escritores y escritoras que trabajan con planes de texto minuciosos, que saben, no sé, tienen, por ejemplo, hacen proyectos de novela y saben de qué va a tratar cada capítulo, hasta el final, hasta el último, ¿no? Y escriben así la novela y escriben novelas buenísimas. A mí eso no me seduce. Me gusta más esto de ir descubriendo paso a paso, de que el mismo texto me vaya teniendo a mí en vilo. Yo soy como la primera lectora del texto que estoy escribiendo.
Qué maravilloso eso que decís, Paula, porque bueno, este año no tanto por cuestión de tiempo, pero nosotros en otros años vimos todos los pilotos muertos y hay al final una frase que habla de eso, ¿no es cierto? Es de Faulkner, William Faulkner. Y plantea, Marina siempre dice como esto de la epifanía, ¿no es cierto? Como la revelación, como vos decís, viste esos números y yo supe que algo tenía que hacer con esto, ¿no? Y es lo que se les dice a los chicos, que también vayan desde la emoción, lo que les llega, lo que les provoca, y que eso después va también a combinar a la hora de los posibles lectores, ¿no es cierto? Y está maravilloso eso que decís, que uno tiene que ser por ahí su primer lector del texto, ¿no? Que se relaciona también con algo que les comentaba, que era Arnoldo Conti, que decía que tenía que estar caliente uno con lo que escribía, ¿no es cierto? Y eso también, pero no caliente desde el lugar de verborragia, sino de tener esa cuestión de algo para comunicar, para poder brindarle al mundo, ¿no es cierto? Que es justamente, como decías vos, esa mirada tan particular que nos enlaza a todos todo el tiempo. ¿Alguien más? ¿Eugenia? Hola Paula, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Un Bien, yo gusto. te quería preguntar, en esto que decías de la diferencia entre la novela, que es más un trabajo de largo aliento, y el cuento, eh, había leído una entrevista que te hicieron, donde vos hablabas sobre el trabajo como, si se quiere, de la poda, ¿no? De cómo lo que hay que recortar para que aparezca los silencios que el otro puede reponer, ¿no? Y te quería preguntar si vos, una vez que ya tenés el texto, si eso lo vas haciendo paso a paso, si ya tenés el texto y después esculpís o empezás a sacar, si es tenés el mismo método cuando escribís un cuento que una novela, más que nada sobre eso. Mira, Eugenia, yo soy muy desordenada. Entonces me hipercorrijo y trato de ser muy ordenada. Yo le doy... Cuando estoy escribiendo una novela, por ejemplo, perdón, ay, se me fueron. Ahí va. No, te vemos, te Cuando vemos. estoy escribiendo, ahí está. Una novela, mi miedo más grande es no terminarla. Pero no terminarla porque, no sé, porque no tenga tiempo, porque las circunstancias materiales. Mi miedo es quedarme con nada para contar. Siempre es como, esta cosa del fosforito tiene algo como de zozobra, ¿no? Porque vos decís, bueno, veo la luz del fosforito, pero ¿y cuando llegue al punto de sombra, va a haber otra luz del fosforito iluminando un poco más, o me voy a quedar sin nada para contar? Eso como no un miedo, como una inquietud que se sostiene cuando escribo una novela. Luis May, él dice que escribir un texto es como hacer un edificio. Y él lo que dice es que no podés empezar por los azulejos de la cocina, como construir una casa, no sé. Primero hay que empezar como por las bases. Yo trato de hacer eso, sobre todo si es, no, y con los cuentos también. Lo primero que trato, porque aparte siempre tengo, otro miedo que tengo es de olvidarme lo que tengo que escribir. Y entonces, siempre lo primero que hago es, hay un momento como de creación inicial que yo le doy para adelante. Le doy, y a veces me doy cuenta de que hay cosas que hay que revisar, pero bueno, mientras en la cabeza se me vaya, la historia vaya surgiendo, yo le doy para adelante. Solo vuelvo a revisar si por algún motivo yo tengo que leer algo en algún lado de eso que estoy escribiendo, entonces sí lo reviso. O si en algún punto necesito, si es una novela, por ejemplo, y en algún punto digo, bueno, tengo que ordenar todo esto que vengo haciendo. Y ahí empiezo a hacer cosas que son muy dañinas para mí, como a multiplicar los archivos. Entonces tengo archivo 1, porque no me gusta borrar nada. Entonces digo, bueno, esto me parece que así no empieza, lo voy a empezar desde más allá. Entonces no voy a arruinar este archivo ni a cambiarlo.
Entonces tengo archivo 2, entonces lo empiezo ahí distinto. Después digo, no, mejor lo empezaba como antes, pero entonces tengo archivo 3. Por el archivo 75 tengo un despelote tal de cosas y de cosas superpuestas que ya no sé ni cuál es el archivo que va. Pero como sé que soy desordenada, trato por ahí de ordenarme. Si te dijera así como un poco más en la teoría, te digo, y la verdad es que trato de escribir toda la historia primero y después pensar la estructura. No los quiero confundir. No es tan claro tampoco el proceso, pero trato, por ejemplo, empiezo con la historia, no sé, con lo de los números. Empecé, ¿no? Empecé a tirar de ahí, el personaje apareció con los números, entonces empecé. De golpe di, no sé, 10 páginas, 15 páginas, digo, bueno, necesito una estructura para ir contando esto. La historia está ahí, empieza a surgir, empieza a fluir. ¿Cuál es la estructura en la que esta historia debería ser contada, en la que la historia de alguna manera me pide ser contada? Cuando creo que encuentro la estructura, ese es un momento de felicidad maravilloso. Cuando entiendo cuál es la perspectiva, quién la narra, si voy a hacer saltos en el tiempo, si va a ser contada de manera cronológica. Cuando en Indeleble encontré el juego entre el presente y el pasado, me resultó más fácil después avanzar también. Para mí la estructura también es algo importante. Y después sí, corrijo, y cuando la termino la vuelvo a corregir y la vuelvo, no sé, yo debo leer, no sé, 20 veces cada texto, por decir un número, ¿no? Y siempre corto, recorto, agrego y recorto de lo agregado, y recorto y recorto. Sí, eso sí, siempre. Y guardo desechos, no sé para qué, en archivos que no sé ni yo buscar. Y quizás Pero para bueno, es un poco así. encontrar otra Paula cuando uno se reescribe, ¿no? Porque es así un poco el Nunca vuelvo a proceso. estos archivos. Después capaz que, no sé, cuando ya pasó un tiempo de publicado un texto y encuentro los archivos, ahí sí digo, bueno, esto ya está, esto ya no va a ser tocado y elimino todo. Pero en el mientras tanto me da como miedo, así como me da cosa regalar algunas cosas. Soy medio acumuladora, me da miedo también desechar lo que recorto. Bueno, nos quedan 10 minutos, dice el Zoom. O nos volvemos nos hacemos otra preguntita si quieren y nos volvemos a conectar. Así la aprovechamos a Paula hasta las 12. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Paula? Bien, Hola, ¿cómo yo andás? te quería preguntar, leí, bueno, La tía Kela y Austral, eran dos textos que teníamos como para introducirnos, y vos hacías referencia a los temas que tratabas, y yo entendí que tratabas temas como la muerte y la locura, o por lo menos esa fue mi percepción. ¿Fue por algo que tratás estos temas tal vez de interés general o de que a todos les puede llegar a pasar, ¿no? Lo que es la muerte y tal vez la locura fue para que cada uno tenga su perspectiva o salió porque salió, digamos? Mira, justo esos dos textos que mencionás son parecidos en ese sentido, ¿no? Digo, son mujeres grandes, con historias distintas, pero que están, digamos, cercanas a la muerte, porque son grandes, y hay de alguna manera una vinculación con la muerte. Em, Sí, y con la locura también. Estoy pensando en Kela, yo no la pensaba tanto a Kela en el marco de la locura, pero sí, ahí hay como algo que por ahí no se termina de entender. La locura no es un tema recurrente, o no por lo menos consciente. Si aparece de manera recurrente, no lo es consciente. La muerte sí. La muerte es el tema de mi literatura. No porque quiera escapar, pero claramente no puedo escapar de, de la muerte. Leche Merengada, que es probablemente mi libro más divertido, ponele,
arranca de la narración de una muerte, ¿no? También, de una muerte triple. Una vez un amigo me preguntó, después de que había salido, creo que, no sé, no me acuerdo si los cuentos, y bueno, Indeleble arranca con un ahorcado en el primer capítulo. Y la novela nueva se llama Enlutada. O sea, tengo un temita, igual voy a terapia también, pero además hago literatura. Pero una vez un amigo me preguntó si había algún texto mío, alguna narración mía en la que nadie muriera. Y no encontré. Después revisando, sí, hay alguno, hay algún texto por ahí, hay un texto erótico, pero tengo que revolver mucho. En la mayor parte de mis textos alguien muere y son muertes oscuras, o lo que trae esa muerte siempre es oscuro y es perturbador para mí, por lo menos. La muerte sí. Y estas dos historias las pensé, son de tiempos distintos. Austral ya tiene como, bueno, la pandemia me hace que me cuesten calcular los años, pero Sí, es un tiempo Austral eterno. yo creo que tiene como 4 años, ya 5 años, y Tía Quela lo escribí durante el 2020, lo escribí en la pandemia, después de Enlutada. Así que son cuentos en los que yo estaba en momentos de mi vida diferentes y con situaciones diferentes, y sin embargo tienen muchos puntos de contacto. En el caso de Austral surgió ese personaje que a mí me parece hermoso, el personaje de la vieja. Austral yo lo empiezo a contar porque visito un lugar en Tierra del Fuego, que es una estancia que está abierta al turismo. Y cuando yo entré en esa estancia, que es un lugar que además hay como una fundación que está vinculada, creo que al CONICET, porque analizan ese lugar más grande de no sé cuánto territorio, que analizan los huesos de los animales que llegan a Tierra del Fuego, que nos explicaban que por las corrientes hay una de las playas, sobre todo, que llegan los animales muertos, y hay una especie de colección gigante en cajitas de esos huesos. Y estos huesos o sea, vos tenés el animal en descomposición y tienen que llegar a los huesos. Es muy impresionante, realmente es muy impresionante. El olor es muy impresionante. Pero cuando yo llegué a ese lugar, me pasaron dos cosas. Había una guía turística, yo fui como turista. Lo primero que me pasó fue que cuando se iniciaba el recorrido turístico, la guía, una chica muy jovencita y de acá de Buenos Aires, decía, presentaba así como contaba como la historia de la familia que habitaba, que había ido a ese lugar hacía muchísimo tiempo, no estaban solos. Entonces decían, los Brish fueron los primeros habitantes de Tierra del Fuego. Y yo me empecé a mirar para los costados, porque digo, nadie va a decir, o sea, ¿cómo le digo, los primeros habitantes europeos de Tierra del Fuego? Y se puso incómoda. Yo estaba con mi compañero, se empezó a reír, porque dice que no puede ir a ningún lado sin hacer lío. Y yo ya me quedé como enojada y como muy incómoda, ¿no? Y después lo segundo que me pasó en ese lugar es que tienen como una especie, porque está preparado para el turismo, entonces tienen como un espacio que es como un comedor muy lindo, muy agradable, todo de madera, qué sé yo. Y cuando entras hay como un rincón que está como ambientado, está el primer baúl que trajeron, no sé qué más, y hay un cuadro que tiene la imagen de Tierra del Fuego, el triangulito de Tierra del Fuego, y tiene como dibujitos dice flora, tengo una foto de ese cuadro, no es como un cuadro, es como un postercito, flora y fauna de Tierra del Fuego. Entonces cuando está la fauna tenés todas las especies de pingüino, las especies de ballena, Y tenés también a y los pueblos originarios, sí. sí, hay una canoa que dice Yamanes, entre la fauna. Mm. Y eso ligado que la guía dice, los Brish fueron los primeros habitantes de Tierra del Fuego. Yo digo, acá hay una historia. Y después nos llevan a ver el cementerio, y en el cementerio había lugar para las 2 o 3 Brish que quedaban vacío. También pensaba eso, ¿no? ¿Cómo es eso de ir a un cementerio y
y ver el lugar donde vos vas a estar enterrado. Todo eso me hizo contar esa historia. El personaje, por supuesto, es inventado y la muerte del niño también es inventada, pero me pareció todo tan siniestro, todo tan espeluznante, en ese lugar en el que todo el mundo sacaba fotos, ¿no? Como una cosa turística, como si nada. Yo digo, todo es vendible turísticamente, ¿no? Este lugar lleno de muerte, de olor a cuerpos podridos, eh, sostenidos sobre todo lo que significó la colonización en la Patagonia, lo que significó el exterminio de los zonas, de los yamanes. Hoy todo eso es turismo. Y yo dije, quiero escribir un cuento que hable sobre la muerte y que algo funcione como en disidencia. Por eso esa señora está loca, ¿no? Porque me parecía como la única manera de poner una mirada disidente sobre esa colonización que parecía que no invitaba a discutir nada, ¿no? En cambio, Kela, el relato de la tía Kela, quería también como contar otra cosa. Esta idea de una mujer cerca de su final, pero vivido de otra manera. Una mujer que además había hecho otras apuestas, ¿no? Y eso. En el caso de la tía Kela, desacralizar un poco esta idea del final como algo patético, como algo, ¿no? El personaje patético ahí es el pibe que está lleno de obligaciones, ¿no? Kela, que está llegando a sus últimos momentos. Por más que esté pensando en ir a comprar cigarrillos y tenga la alacena llena de cigarrillos. No sé, en la incorrección política, en esto de, bueno, hay un momento, de golpe me voy a dormir, vos estás acá, no me importa. O sea, toda esa estructura que tiene el personaje del sobrino, ella está como más allá de eso, ¿no? Me parece que, no sé, en algún punto me parece que Kela es más feliz, qué sé yo, que el pibe. Yo lo que me llevó, ¿no es cierto?, cuando releí estos relatos o sea, tía Kela me encantó, y también tengo un tema bastante recurrente con la muerte, y me fascinó esto de lo que vos decías, de la reposición de qué hace el lector, ¿no es cierto? Porque en un lugar, o sea, lo llevas a la dictadura, la locura, yo la llevo a Videla, que decía que las madres de Plaza de Mayo estaban locas, ¿no es cierto? Eso de a veces entender la locura como un paso a una muerte simbólica, me lleva a que esa muerte simbólica de hacer un lugar turístico donde está plagado de muerte, no solamente de animales, sino de personas, donde no hay una visibilización por un lado, y esa tía Kela que está loca y va por la calle con la bombacha baja y nadie la ve, solamente la ve quien está en el orden de la sociedad viviendo de una manera que lo excede y que encuentra libertad en su tía, ¿no es cierto?, para mí. Y es profundamente significativo eso, al expandir a todos lados, porque yo vi La Plata, vi mi lugar, me fui a Pirámides, donde las ballenas dejaron de ir a morir porque los invadió el ser humano, al Picadero entre Leu, donde todo el mundo va y se lleva la puntita de flecha y no respeta que es un cementerio de, digamos, de los tehuelches, y toda esta estructura de la desintegración, ¿no?, con las fosas de la dictadura, o sea, muy, muy pesado de leer y a la vez muy avisorador, me pareció. No sé, ustedes chicos, o Franco, si querés preguntarle algo más sobre eso a Paula, o los demás. No, yo esa pregunta ya la tenía, después tenía pensado cómo había sido lo de llegar al magíster que habías obtenido, pero bueno, eso ya no tiene tanto que ver con los cuentos y demás, más bien con tu vida personal. Y por ahí, como dijo... Te cuento igual. Me,
Nada, yo me inscribí en la maestría cuando apareció, fui parte de la primera cohorte, sin saber bien, incluso tenía comentarios como que, ¿esto qué va a ser? ¿Cómo será? ¿Qué sé yo? Sin saber bien de qué se iba a tratar. Y la verdad es que la pasé bárbaro. Para mí hubo un antes y un después, no solo por la experiencia, digamos, académica y por los seminarios, muchos de ellos, como en todo proceso y en todos los espacios académicos, hay propuestas con las que te enganchas más y propuestas con las que te enganchas menos, y profesores con los que te enganchas más y otros menos. Pero no solamente por haber tenido la posibilidad, el lujo, casi diría, de tener clases con escritores y escritoras del tamaño de, no sé, Tamara Kamenstein, por ejemplo, Jorge Consiglio, Martín Cohen, sino además por el grupo de compañeros. Para mí, insisto, hubo en mi vida personal un antes y un después de la maestría, porque me encontré con un grupo de personas que estaban con curiosidades parecidas a las mías, con saber qué hacer con lo que escribían, cómo ordenarlo, si valía la pena, por qué podía ser interesante dejar de escribir para uno y para su entorno íntimo y no sé, probar suerte publicando lo que se escribía. Yo la maestría cambié, y sobre todo esto, en el diálogo con mis compañeros, ¿no? Cambié muchas maneras de mirar mi propia producción. No sé, tengo algunas frases que las tengo hasta con el tono de voz. Francisco Cascallares diciéndome, Pau, tenés que pensar en formato de libro. No pienses historias sueltas, pensá en formato de libro. Si pensás en un cuento, cuando escribís otro cuento, pensá cómo dialoga con lo otro que estás escribiendo. A mí no se me había ocurrido antes. Y la verdad es que cuando quise tenía un libro de cuentos. Entonces, hay como mucho de lo que yo construyo hoy, hay como una mirada profesional sobre la escritura que yo construí en diálogo con mis compañeros, amigazos del corazón de la maestría. Fue un espacio maravilloso. La verdad que lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Tengo grandes amigos de ahí, escritores y escritoras que admiro incondicionalmente, que me ayudaron y me ayudan a pensar, a proyectarme, a avanzar. La verdad que fue una experiencia hermosa. Se las recomiendo un montón. Esa o cualquier experiencia en la que se pueda generar esto, ¿no? La construcción colectiva. Eso, Que es y otra cosa que me animás. interesa un montón también. Por ahí pensar y decir, los libros no los escribe una persona. Hay un montón del trabajo del escritor, la escritora, que es solitario, pero la producción de un libro es un trabajo tremendamente colectivo. Y la escritura también, porque vos escribís y siempre estás, no sé, tengo la imagen, el otro día la comentábamos también, de Roberto Art yendo a leerles a la fila de los Canillitas, el juguete rabioso, los Canillitas estaban ahí esperando para que les den los diarios, no les quedaba otra más que estar ahí. Roberto Art iba con sus pliegos, con sus manuscritos del juguete que se llamaba La vida puerca en ese momento, y se los leía. Los escritores estamos todo el tiempo buscando quien nos lea, y no el libro terminado. Che, mira, ¿te puedo leer este capitulito? Yo necesito siempre un interlocutor cuando voy leyendo. A veces me meto en clínicas con escritores que me gusta lo que hacen y que sé que son generosos y amables. A veces lo hago con escritores amigos, estamos no sé, las dos, por ejemplo, en algún proceso de trabajo, y entonces nos leemos mutuamente. Ahora estamos haciendo eso con Mariana Travasio. Nada, doy para leer como recibo para leer cosas de colegas. Che, termina novela, no le pegás una leidita. Entonces, así ponemos las cosas en circulación. Y esos intercambios son tremendamente importantes para el libro.
y para la historia y para la narración. Muchas de las cosas que uno va escribiendo vienen de sugerencias que hizo quien las leyó. Eso también es interesante, ¿no? Porque me parece que también baja a la imagen del escritor, la escritora, como de figuritas talentosas. Escribir es un proceso, en ese proceso uno se encuentra con pares, se encuentra con impares también, y eso forma parte del texto, siempre. Y ni hablar del libro, ¿no? Del libro como producto. Entonces, cualquier experiencia, bueno, el mismo laboratorio, espero que estén teniendo una experiencia así interesante acá, pero cualquier experiencia, los talleres, soy una defensora de los talleres de escritura, todo lo que sea el encuentro con otros, el diálogo, la apertura, el intercambio, vale, suma, ayuda, construye. Bueno, es una buena parte porque el otro día a mí me preguntaron, me pidieron textos míos, ¿no es cierto? Y yo sí escribo, pero tengo todavía ese prejuicio de que no tengo nada importante que decir, sino que hay gente que tiene la voz perfecta para decirlo y no me considero, digamos, legible para el otro. Pero valoro muchísimo esto que se animen, ¿no? Lo valoro también para mí, desde el lugar que yo no me animo todavía a mis producciones. Entonces, a pesar de que aliento que los demás lo hagan y que valoro y me gusta mi trabajo, comparto el placer con vos de eso, me cuesta mucho marcar mi interioridad, ¿no es cierto? Que creo que a veces es el problema de la hoja en blanco que tienen muchos de los que pasan por el taller, o como vos decís, haber pasado por la experiencia de la maestría me dio como ese profesionalismo de ponerme en el lugar de que sí, validar lo que yo estoy haciendo y ponerlo en palabras como algo no solamente individual, sino colectivo, ¿no? Esto que decís que se aporta, que se reestructura, que se va cambiando a medida de que uno va produciendo. Miriam, te quiero hacer una pregunta. Miriam. Sí, no sé si me escuchan o no, Sí, porque... perfecto. Joya. Yo quería hacer una pregunta a Paula sobre qué tenía en cuenta a la hora de escribir un personaje, y después si piensa a los personajes con anterioridad o surgen en el momento. Hola Miriam, ¿cómo estás? Mira, los personajes surgen en el momento y se van armando. Una cosa, si otra vez es distinto si es un cuento que si es una novela. ¿Sabés qué hago cuando escribo una novela? Porque los anoto. Los escribo en un papelito y me los pego en la ventana, por ejemplo, del lugar donde yo trabajo. Ahora tengo escritos los de Enlutada, que ayer estaba pensando, bueno, ya que ya está, ya la novela va a salir, los puedo ir sacando y puedo ponerlos de la nueva. Los anoto ahí por varios motivos. Uno es que me olvido cómo se llaman. Entonces, porque suponte que estoy trabajando en una novela y de pronto hay alguna urgencia del trabajo y no puedo entrar eso me pasa un montón, no puedo entrar al manuscrito durante 20 días. Y la verdad es que, bueno, por supuesto el personaje principal sé cómo se llama y probablemente, no sé, su pareja o su hijo o los personajes más importantes sí sé cómo se llaman. Pero después hay un montón de otros que no. Entonces me doy cuenta después cuando releo la novela que, no sé, al hijo le había puesto Joaquín y ahora se llama, de golpe, desde el capítulo 3 en adelante se llama Ramiro, porque me olvidé que se llamaba Joaquín. Pensé que nunca lo había nombrado. Esas cosas me pasan. A mí los personajes me gusta que se corran de los tipos. Me gusta, hay como una cosa, como un histeriqueo, ¿viste? Me gusta que actúen como no tipos en términos de hombres, ¿no? Tipos en términos de estereotipos, de personajes típicos, como los actantes. A mí me gusta que tengan algunas cosas de tipos, entonces si el personaje, qué sé yo, es un hombre de 45 años, bueno, me gusta que tenga algunas cosas como típicas de los hombres de 45 años, o que pensemos que pueden ser típicas, pero que eso también se corra.
que no sean previsibles, ¿no? Que el personaje de pronto actúe de una manera que no te imaginas cómo va a actuar. Eso me parece importante. Verlos a los personajes me parece importante. Cuando escribo yo de los personajes sé un montón de cosas que no necesariamente pongo en el texto, ¿no? En general es algo que trato de hacer. Saber más de lo que cuento. Yo los tengo que conocer como si, no sé, como si pudiera chusmear sobre ellos. Yo sé cosas que les sucedieron antes y que no aparecen nunca en el texto, pero yo las conozco, porque eso me permite hacerlos mover de una manera más sólida, más creíble. Y después nada, a veces me encariño, a veces los quiero matar, a veces me parece que sería amiga de ellos o de ellas. A veces me parece que no podría ni cruzar 5 palabras. No sé, sería amiga de la tía Kela, seguro. Y Paula, con respecto a esto de la oralidad que tenés, ¿no? En los diálogos, ¿cómo tramás eso? ¿Estás atenta también, por ejemplo, a todo lo que escuchás para decir, bueno, este personaje lo voy a componer así, va a tener esta forma de hablar, esta forma de expresarse que me permite a mí que los que vayan a leerlo sepan todo eso que yo sé y que no cuento, por ejemplo? Los personajes tienen un modo de hablar determinado que habla de ellos, pero ahí siempre me parece, esto va de, no sé, como de tip. Ahí hay que tener cuidado de no exagerar. Cuando, no sé, aparece un personaje por decir algo, ¿no? Un personaje de determinada edad, un personaje que es adolescente. Estoy tratando de apagar porque estoy muriendo de calor. Un personaje que es adolescente. Sí, por supuesto que va a hablar de una manera determinada, pero no tiene que usar todos los clichés del lenguaje adolescente. Porque si no, una cosa que a mí me parece fea cuando leo algunos textos es cuando yo digo, se le notan los hilos. Cuando se nota la intención del autor. Se nota que el autor quería que vos supieras que ese personaje es adolescente. O se nota que el autor quería que vos te dieras cuenta de manera inequívoca que ese personaje es del conurbano. Entonces, está bueno por ahí poner un personaje, no sé, que vive en el conurbano, pero que tiene determinadas cosas que por ahí vos no esperarías que dijera. O determinados giros, o determinados modos. No sé, me resulta interesante trabajar esto. Para mí es como muy, muy finito. El lenguaje que usa, el registro que usa cada personaje en los diálogos, tiene que dar cuenta de su identidad, pero sin que se note el procedimiento. Eso en general, cuando se nota el procedimiento de a dónde vos vas, el texto cae. Y después los personajes tienen que tener matices, y también en su lenguaje, ¿no? No hay personajes buenos ni personajes malos. Hay personajes que, no sé, a veces actúan bien, a veces actúan mal. La tía Kela, qué sé yo, a veces puede parecer un poco forra. Y el sobrino, ¿qué onda el sobrino, no? ¿Qué le pasa? Tampoco sabemos mucho más de él en lo que se dice el cuento. El personaje de la loca en Austral, bueno, qué sé yo, por un lado es partícipe de todo eso, pues es la dueña de la casa, no es una persona. Por otro lado, es también víctima de toda esa situación, ¿no? O sea, pertenece a la familia blanca que llegó a instalar esa casa y suponer que eran los primeros habitantes y suponer que los pueblos originarios que vivían ahí eran parte de la fauna. Pero por otro lado también es víctima de eso. Entonces, en esa, no sé, en esa como ambigüedad, que tampoco es ambigüedad, es lo que es, ¿no?
me parece que ahí los personajes se van armando y así hablan también. Y esto trae también, me parece, a otro tip que a mí me parece casi como el más importante cuando vamos a escribir, que es no empezar, ser fieles a la historia. No empezar por lo que nosotros, desde nuestros espacios de pensamiento, de ideología, de militancia incluso, queremos que la historia pase. Por ejemplo, nosotros podemos tener una militancia en, no sé, en movimientos feministas, y está buenísimo, pero la historia que contemos va a ir por donde vaya. Si nosotros de pronto nos obligamos a escribir, o sea, todos quisiéramos escribir una historia que digo, bueno, no sé, todas por lo menos, ¿no? Que diera cuenta de lo que significó el movimiento feminista en los últimos años en términos de garantía de derechos. Pero no sé si nos van a salir si todas las historias que vamos a escribir van a estar hablando de eso. Entonces, si nosotros decimos, no, yo quiero escribir una historia en la que aparezca, en la que se note la importancia, me parece que lo que se van a notar ahí son los hilos de lo que vos querés escribir. Cuando lo que la escritora o el escritor quiere escribir aparece por delante de la historia en sí, esa historia hace ruido. Cuando el principio productivo, no, yo quiero que se note que este personaje es un personaje cheto, entonces va a hablar como un cheto, se va a llamar Milipili, Tincho, ¿no? Entonces ahí el personaje se agota, hace agua, todo eso que nosotros estamos haciendo para que el personaje resulte verosímil, lo convierte en inverosímil porque se notan todos los hilos. Sí, termina siendo el fin de Borges, que quiere emular algo que no es, ¿no? Lo que decíamos, lo que hablamos con los chicos siempre de la carnalidad de los personajes. No sé, a mí se me viene, yo soy profesora en contexto de encierro, entonces generalmente el común social es que hablan mal. No, yo tengo alumnos que hablan re bien, que usan lenguaje, digamos, casi de arteano, ¿no? De principios de siglo, y lo hacen con una corrección en la oralidad mucho más real que mi abuela, que también era de ese momento. Y sin embargo, todos dicen, ay, no, pero estás mintiendo, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, es legítimo marcar, yo estoy con la palabra legítimo hoy, no sé por qué, marcar esos matices, ¿no? Para no impostar, para no caer en lo que yo quiero decir y, como decimos acá, no hacer política, sino hacer un texto político. ¿Sí? No hablar de lo que yo quiero convencer al otro y guiarlo y mostrarle los hilos, como decías bien, Paula, sino caer en el lugar donde el otro pueda entender que vos hablas de feminismo y que hablas de un montón de cosas más, y no caer solamente en un lugar inequívoco, ¿no? Que eso sería ya más, digamos, conductista, que no tiene nada que ver con la literatura, no es parte de la literatura, cuando no se genera una expansión de sentidos, de pensamiento, de plasticidad. ¿Quieren preguntar algo más? Si no, sigo preguntando yo, que me encanta. ¿Alguno tiene algo Yo para...? quería decir, Sí. le quería preguntar, Paula, que respecto de esto que decías, yo vi en casi todos los textos que leí tuyos, como un trabajo si bien con la muerte, no necesariamente con la muerte literalmente, ¿no? Sino más como con el duelo o con la pérdida, ¿no? Que se anuda distinto en todos los textos, pero siempre está como por detrás, no así literalizada, que es como esto que veníamos hablando. Y siempre está este personaje disidente o como distintas posiciones frente a eso, e incluso que se van como corriendo. Pensaba, por ejemplo, en el texto del perro, del negrito, ¿no? Como ya lo dan por muerto, digo, el perro, ¿no? Hay como un duelo de algo que todavía no ocurrió, pero
y pasa un poco lo mismo si uno, por lo menos yo lo pensé así, ¿no? Con la abuela, ¿no? Como la abuela que no le den un hueso al perro que lo pueda matar, y los nietos que la abuela no coma embutidos por el colesterol, digo, ¿no? Como hay como todo un, cómo se anuda ahí como el prever la muerte del otro, o en medio sentenciársela también, ¿no? Y como toda esa incertidumbre de la adultez frente a eso, ¿no? Como la necesidad de certeza, medio neurótica, que en el cuento del pez también aparece un montón, ¿no? Que por ahí el niño es el único que resuelve y no le importa tener un pez muerto, ¿no? El resto parece que está muy, muy complicado con la pérdida ahí. No sé, si vos lo pensás de esa manera, si eso siempre está ahí de fondo, porque es bueno, el tema un poco de la vida de la neurosis propia, o, o si es algo que te intencionalmente trabajás como tema, digamos. Esos dos cuentos me parece que abordan por ahí, está muy bien la vinculación que haces, Eugenia, me gusta mucho la lectura. Em, Trabajan como un poco como una mirada como absurda, ¿no? Sobre la muerte. Em, no absurda como un procedimiento estético, no son cuentos que trabajen el absurdo, digamos, de manera estética. Digo, con lo absurdo del amor, con lo absurdo de lo que nos pasa, ¿no? Con la cantidad de cosas ridículas que hay que resolver en torno a la muerte. A mí me suele, no quiero deprimir a nadie un jueves, yo cumplí años ayer, lo digo de nuevo porque tengo un problema con el paso del tiempo, cumplí muchísimos. Em, es muy loco, es muy loco que nosotros, digo nosotras, nosotres como humanidad, convivamos tan ligeramente con la idea de nuestra extinción personal, ¿no? Con la idea de nuestra finitud. Cuando la pensamos se hace insoportable y, y a mí me asombra ver la cantidad de veces que no la pensamos. Ahora, estamos todos ocupados de otras cosas. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace ir día a día, ¿no? Menos mal que estamos ocupados de otras cosas. Pero es como vivir con algo que nos perturba cuando lo miramos de frente, lo estamos mirando todo el tiempo de costado, y entonces ahí hay cosas que a mí me interesa mucho explorar. Todo lo que construimos culturalmente en torno, no con una mirada punitiva ni condenatoria, sino muy curiosa, ¿no? Lo que las distintas culturas o las distintas manifestaciones construyen en torno a las necesidades. Hay un montón de cosas que yo durante mucho tiempo no entendía, que tenían que ver con los ritos en torno a la muerte. Hoy estoy mucho más amable o paciente en torno a muchos de los ritos en torno a la muerte. Pero hay cosas que no me dejan de asombrar. Yo trabajé hasta hace muy poco tiempo, hasta antes de la pandemia, después, cuando fue la pandemia, nos mudaron, enfrente del predio de La Rural, en Ciudad de Buenos Aires. Y una vuelta salgo del trabajo y había una exposición que era expofuneraria, ¿no? Entonces yo ahí dije, expofuneraria. Claro, el negocio que hay en torno, ¿no? de morir y en torno de esta idea de finitud. Y cómo ese negocio muchas veces se sustenta en función de lo que nos pasa a nosotros con la finitud y con la pérdida de personas a las que queremos. Todo eso a mí me da mucha curiosidad. Esto que contaba de esa estancia en Tierra del Fuego, en la que había un cementerio familiar. Después tuve la oportunidad de ir en otros lugares del sur también,
a cementerios familiares en las mismas tierras en las mismas tierras en donde la gente vivía, en Río Pico, otra familia también extranjera que llegó en otras situaciones no menos perturbadoras que esta, pues una familia alemana que llegó durante la Segunda Guerra Mundial a Río Pico y es dueña de la mitad de las tierras de Río Pico. Y tiene un cementerio familiar y queda un solo sobreviviente de la familia que no tiene descendientes y tiene como 90 años, no sé si seguirá viviendo todavía, y quedaba un solo espacio en ese cementerio familiar. Entonces, ¿cómo es convivir con la idea material de tu propia finitud, ¿no? ¿Cómo es ir un día de invierno a ese cementerio nevado y saber que ese es el escenario de tu eternidad? ¿Y cómo es no saber cuál es el escenario de tu eternidad? Yo no sé cuál es el escenario de la mía. Entonces, a mí esas preguntas me dan mucha curiosidad. Y la mirada absurda sobre eso, esta abuela que pone el eje sobre el perro que parece no tener ningún problema, nada más que ya está viejo y no está tan negro como solía ser, pone la mirada ahí para no hablar de su propia finitud, ¿no? Y en el caso de Pez, la finitud capaz que tiene que ver con otras cosas, y el pez muerto también representa por ahí, bueno, no sé, ahí hay una relación que está como también un poco quebrada, que no sé si la protagonista se termina de dar cuenta de lo que sucede ahí en esa relación, pero también tiene que poder ver con la muerte de ese pez con otros finales, ¿no? Con desilusiones, con no hacerse cargo de que lo que pasa no es lo que vos querés que pase, de que la persona que vos tenés al lado no es la que vos querés tener al lado, ¿no? Paula, nos quedan 8 minutos y yo sé que vos después Bueno, tenés que irte a trabajar, pero no quería sí, sí. cerrar la charla sin incluir el cuento erótico que está en PES, donde también esto me parece como, me pareció impresionante, me encantó. Si me dejan lo voy a meter en la secundaria, ya te pido permiso para 5º año. Hablar también esto del paso del tiempo y no... Reconozco personalmente que me recontra llegó y me súper identifiqué con esa mujer de relato, ¿no? Identitariamente, desde la muñeca hasta el proceso del cuerpo, del cambio que me parece que tiene que ver con el tiempo y con esto que planteas de la finitud, ¿no? ¿Cierto? De cómo uno va cambiando los roles, de cómo empieza el cuento que dice, la tiene grande, y después ya pasa algo totalmente intimista que tiene que ver con un cambio, un proceso en el personaje donde finalmente sabe quién es ella para mí y no le interesa si se va a acostar con el mejor tipo de la oficina y que la tiene más grande, sino haberse reconocido ella desde otro lugar, y ese final me pareció también una muerte y un renacer a la vez. O sea, puedo parecer re chapa, que estoy re loca, pero es lo que sentí cuando lo leí. O sea, bueno, no necesito esto, me necesito yo, y toda esa situación de ir pegándose con plasticola, cortar los pelos, ¿no? La dureza, el plástico, como un montón de cosas de la vida como que de repente cayeron y quedó ella con su cuerpo, con su goce, ¿no? Más allá de la vida. Sí. Capaz que me estoy Ahí hay yendo al algo carajo. también, o ese cuento me llevó también a recorrer cuántos somos en la cama en nuestra intimidad, ¿no? Porque no somos solamente nosotros y las personas que estén compartiendo el momento íntimo con nosotros, si es que las hay. Sino que son también todas las compañeras de la oficina diciéndote cómo tenés que disfrutar tal cosa. Todo la televisión diciéndote qué cosas son las que tenés que valorar, con qué cosas te tenés que conectar. Digo, este cuento me llevó por esos caminos, ¿no? Me divertí mucho escribiéndolo,
porque me iba enganchando así como con las cosas que iban apareciendo. Pero también me hizo eso, recorrer como esos lugares comunes de cómo tienen que ser las cosas que tenemos que disfrutar, ¿no? Y la imposición que hay sobre los modos del goce todo el tiempo, ¿no? Las cosas, las valoraciones que uno tiene que hacer. Y en un momento tuve como esa imagen, ¿no? Bueno, una imagen íntima en la cama, pero llena de, o sea, en esa relación sexual estaban todos, estaban los de la oficina, estaban los que se enteraron, los que no se enteraron, las ex amantes, las próximas, ¿no? Nada, la tele, el que le vendió el CD, el que le vendió el vino, o sea, todo como tiene que ser, como tiene que funcionar, las cosas que son garantía del disfrute. En realidad, bueno, no sé, pueden serlo o pueden que no. Y cuánto, y lo que sufrimos en torno a eso, ¿no? Como que si las cosas no son como las de la oficina, las de la tele, qué sé yo, es como que terminamos como insatisfechos, ¿no? Como, no, sí, me gusta, pero me falta Claro, el y ella bolero. decide que no, ¿no? Hasta el no abrir la puerta y el vino, me chupo un vino y ya está, Y ya ¿no? está, y me quedo con la muñeca, Me quedo con la muñeca y váyanse todos al carajo. tal cual. Así que, bueno, no sé, chicos, quedan 3 minutitos. Si quieren preguntarle algo más a Paula. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué consejo nos daría ella a la hora de escribir un relato significativo? Ojo. Miriam, primero, no intentar escribir un relato significativo. Escribí, escribí, divertite, comprometete, escribí lo que aparezca, sé fiel a lo que viene apareciendo. Ay, no, si yo pongo esto acá, va a parecer como que el relato es machirulo. Si el relato pide ser machirulo, hay que dejarlo ser machirulo. No, pero capaz que si pongo esto, no pensarán que estoy en contra o que estoy a favor. Escribí. Que el relato que el relato surja, eso lo va a ser significativo. Que el relato sea sincero consigo mismo y que vos como autora seas sincera con el relato. Déjalo ser, y si resultó corto, que sea corto, y si pinta para largo, que sea largo, y si es muy poético, que lo sea, y si es muy minimalista, que lo sea también. Buscá el lenguaje, escuchá, hoy me preguntaban, Alía, vos escuchás, yo escucho todo el tiempo, escuchá, guardá palabras, conservalas, escribílas, anotalas, frases, modos de la sintaxis, lean y descubran esos modos de la sintaxis. Fíjense, deténganse en un párrafo que les gustó y escudriñenlo hasta ver, hasta encontrarle los hilos a ese párrafo que les gustó y cópienlo, cópiense de los escritores que admiran. Yo vuelvo a Operación Masacre y sigo buscando el ritmo de Rodolfo Walsh en cada uno de mis textos, aunque esté escribiendo un texto de una mina que coge con una muñeca. Nada más lejano, Operación Masacre, pero me detengo otra vez en el armado de esas oraciones perfectas de Walsh, en esa adjetivación precisa, en ese ritmo que lo va generando, con esas oraciones, con esa puntuación, y vuelvo ahí, y vuelvo. Pero eso, Miriam, laburen y sean sinceros con los textos. Y déjenlos. Textos que para mí eran súper, no sé, sencillos o livianos, me han devuelto lecturas maravillosas y significativas. Y textos que yo pensaba que no, acá yo escribía algo re importante, no pasó nada con eso. Así que eso, escriban y muestren. La de Ratatouille, ¿vieron Ratatouille, la película de Disney? Sí, sí. Decía, todos pueden cocinar, bueno, todos podemos escribir. Así que escriban y muestren. Que el mundo Bueno, sea, hay un poema hermoso de Washington Cucurto que dice, cuando me muera quiero renacer en forma de fotocopiadora, y él tirando textos por todo el mundo. Bueno, eso, que el mundo sea literario,
llenemos el mundo de literatura. Después siempre va a haber gente que le guste lo que escribimos y gente que no. No importa, llenemos el mundo de literatura. Bueno, se En nos vez va de a dinero. cortar. Yo creo que Paula impresionante, por eso siempre pienso que los demás tienen mejores palabras para decir, ¿no? Así que un placer haber